Bueno, queremos darle la bienvenida en este momento aquí en La Gran Noche a dos personas muy queridas de esta comunidad. La primera es la ingeniero Sandra Gómez, ingeniero civil, y el señor Jacinto Vier, que este señor tiene para mí dos vertientes muy interesantes. La primera, que es artista plástico, pero es artista, y además es publicista. Este señor incluso es parte del staff del personal de La Gran Noche. Y yo estoy muy contento con que ellos estén aquí realmente por dos razones. Primero, por su presencia, y segundo, porque nos van a hablar del carnaval. Son expertos en la historia del carnaval de la República Dominicana. Señorita, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por esta invitación que nos hacen. Y el propósito de nosotros es darle información a nuestro pueblo de lo que realmente es el carnaval desde tiempos atrás hasta la fecha. Artista, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Puerto Plata. De mi parte, creo que es aunar el mismo criterio que plantea Sandra, de poder aportar ya en principio de carnaval lo que es en realidad esta actividad, realmente una de las actividades sociales de más tradición en República Dominicana. A grosso modo, ¿cómo nace el carnaval a nivel mundial? Fíjate, el carnaval, antes debo decir que en verdad no me considero un experto en este sentido, sino los de Dagoberto Tejeda y un sinnúmero de sociólogos e investigadores nos han aportado sus textos y no hemos podido ilustrar un poco en función del trabajo que desde el 1990 a esta parte estamos haciendo. Con relación a la pregunta, el carnaval no es necesariamente un elemento que surge en términos modernos. Es decir, desde la prehistoria se hace carnaval. Sí. Sí, fíjate, el carnaval se inicia cuando desde los griegos y los fenicios hacían sus recolectas en el sentido de la fertilidad de la tierra, es decir, hacían ya lo que es su cosecha, pues a partir de las ganancias obtenidas por ellos, hacían la festividad que le llamaban carnaval. Para ellos el carnaval en este tiempo era todo el júbilo que representaba lo que en su haber podían lograr, es decir, su cuantía en cuanto a la cosecha en esos tiempos, en cuanto es posible a lo que fuese en aquellos tiempos, en una sequía determinada. Entonces llovía, y para ellos festejar la lluvia, porque les representaría en momentos posteriores una cuantía en su cosecha, entonces ellos con exalto hacían lo que se llamaba carnaval o carnestolenda para festejar dicha actividad o dicha ganancia en esa actividad. Señorita, ¿y cuándo nace aproximadamente el carnaval en la República Dominicana? ¿Usted tiene algún dato que podría aportarnos? Sí, fíjate, antes, interrumpiendo y excusándome los amigos televidentes que interrumpa a Sandra, debemos decir que para ya dar paso a lo que son los datos de fecha, porque más bien Sandra está entendida en lo que es el carnaval en Puerto Plata, porque ella comienza a trabajar en el carnaval a partir de lo que es el surgimiento de un movimiento carnavalesco sólido que hicimos en Puerto Plata. Pues vamos a hablar con la ingeniera dentro de un momentito, señores. Vamos a unos breves mensajes y regresamos inmediatamente. Señores, continuamos en este momento aquí en La Gran Noche con la ingeniero Sandra Gómez y Jacinto Vier, quienes nos están dando realmente una panorámica muy bonita de cómo comenzó el carnaval a nivel de todo el mundo. Don Jacinto, usted me decía hace un momentico, nos hablaba de los fenicios, nos hablaba de la prehistoria, pero realmente, ¿cómo arrastramos eso desde allá hasta acá? Fíjate, a partir de que en Europa específicamente se comienza a dar lo que es la profanación, como le llamó la Iglesia, de los asuntos cristianos. La Iglesia se vio precisada
de una manera u otra a buscarle una respuesta a esa supuesta profanación. Por la siguiente razón, el pueblo planteaba lo siguiente: en Europa y específicamente en España, se daba que en lo que se llama la Cuaresma debía entrarse en un periodo de santidad. Previamente a eso, el pueblo planteaba ya de modo tradicional que ellos tenían que expulsar o sublimar todas las tensiones internas, es decir, todas las maldades, lo que le llamaban ellos pecado, tenían que sublimarlo o expulsarlo, para entonces entrar no solamente en términos físicos, sino también en términos espiritual, con una pulcritud, limpieza o pureza total en lo que es la Cuaresma, que son los 40 días y 40 noches que pasa Jesucristo en el desierto. Entonces, frente a esa situación, ya se convertía dentro del pueblo en una tradición tan fuerte que la iglesia se opuso a eso. Porque fíjate, todos los movimientos populares tienen diferente connotación. Tienen una connotación social, pero también tienen una connotación política. La connotación política en aquel tiempo no era como la de ahora. En aquel tiempo la política estaba regida por el clero. Entonces, cuando la iglesia ve, dirigida por el clero, que se le está yendo de la mano las manifestaciones populares, que ellos no pueden controlar, había que ponerle un costo a eso. No simplemente por el aspecto de la profanación religiosa o cristiana, sino por un asunto político. Porque si el pueblo en un momento determinado toma una fuerza incontrolable por el Estado, se convierte el pueblo en Estado. Eso siempre ha pasado. Sucede entonces que en ese tiempo percibieron el asunto y lo manejaron de una forma muy sutil. Ellos la iglesia determina qué hacer con ellos, y decidieron lo siguiente: bueno, el carnaval es fiesta de la carne, se está profanando los asuntos religiosos. Vamos a ubicar de que el pueblo entienda que eso debe hacerse vía la iglesia, es decir, ellos controlarlo. Decidieron hacer lo que se llamó procesión. Las procesiones se hacían partiendo de la iglesia mayor hacia el pueblo. Resulta entonces que ellos le dan la siguiente connotación. Hacen o forman dos filas multitudinarias, donde vestidos de blanco, estos caminan a través del pueblo representando el bien. En un momento determinado de dicha procesión o caravana, ya al final surgen los representantes del mal. Estos iban disfrazados con trajes representativos del mal o de la oscuridad o las tinieblas. Estos, por ejemplo, llevaban en su rostro las representaciones diabólicas, de ahí surge el diablo cojuelo. Llevaban las representaciones de animales que religiosamente o en términos esotéricos o en términos teosóficos, se ha adherido a lo que son las energías negativas, por ejemplo, el cerdo, y es de ahí que muchas de las personas no comen ese tipo de carne porque entienden que lo sumergen a energías negativas. Bueno, pues entonces el rostro del lechón, incluyendo artefactos o elementos propios de lo que son las figuras tenebrosas, son aquellos trajes o aquellos disfraces de personas que, puestas por la misma iglesia en una esquina determinada del pueblo en aquel entonces, asaltaban lo que eran las procesiones, representaciones del bien, vestidos de manera pulcra, con trajes blancos, representando todo lo que es la luz, todo lo que es el bien. Son asaltados por esto.
en un lugar determinado, y ahí se almaba o se conformaba lo que era la lucha entre el bien y el mal. Llegaban esas personas, incluyendo las vejigas. En principio no eran vejigas, sino varas o varejones, que tomaban y fusteaban a las personas del bien como un asedio del mal, en la representación de lo que es la vida misma, del conflicto que se da siempre entre el bien y entre el mal. Entonces comenzaba la pugna, comenzaba la puja entre ellos mismos, el bien y el mal, los disfrazados contra los disfrazados de tenebrosidad, representando el mal, y los disfrazados de pulcritud, representando el bien. Se da entonces la lucha y finalmente, supuestamente gana el bien. Esa connotación es determinante en el asunto político de aquel entonces, porque el bien representaba a la iglesia, pero la iglesia representaba el Estado. Es decir, que así comenzaron a manejar el asunto. ¿Me decía? Bueno, antes de pasar a la ingeniero, yo quisiera que tú nos explicaras rápidamente cómo llegó a República Dominicana esto de carnaval. Perfecto. Bien, como he sabido hasta por los niños, y eso gracias, tal vez lo único, darle a toda esta revolución de quinto centenario. En 1492, pues llegan los españoles al supuesto descubrimiento o al encuentro de la cultura taína. Cuando se insertan en la isla, entonces, comienzan ellos a aportar lo que es su cultura. Comienza entonces ellos a recibir lo que es la cultura indígena y por consecuencia la extracción de los negros como esclavos. Es decir, se da una fusión de las tres culturas, pero como es sabido, vienen como clase dominante, como sector dominante. Entonces ellos imponen su cultura sobre las otras venideras o sobre la encontrada. Así entonces se da que el carnaval que ellos ya habían acostumbrado a que sea carnestolenda a partir de los asuntos religiosos, aquí le dan mucho mayor énfasis porque es un pueblo virgen que espera una cultura foránea o que acepta, asimila dicha cultura. Entonces, junto con el cristianismo viene, o con la evangelización de la isla, viene el carnaval. Hay datos importantes en términos históricos que rezan, por ejemplo, de que el pueblo taíno, el pueblo africano, aporta de manera diferente al carnaval nuestro. Y es por eso que en nuestros carnavales, incluso de hoy día, se ven los negritos cortando caña. No es solamente rememorando lo que fue un hecho histórico, no, se da que esa era la vivencia del pueblo, porque aquí los españoles, si esto sin ninguna preferencia política, los españoles impusieron a los encontrados su cultura, no queriendo asimilar la cultura para hacer una fusión de las mismas. Bueno, sobre ese tema vamos nosotros que tener un tiempo mucho más amplio, porque la verdad que es muy interesante conocer todo esto. Señora Sandra Gómez, señorita, quisiéramos por favor que usted nos dé rápidamente una orientación realmente de cómo nace en Puerto Plata nuestra propia identidad en cuanto a carnaval se refiere. Bien, a pesar de que anteriormente siempre Puerto Plata ha tenido un carnaval como influencia de los pueblos cercanos, como son el Diablo Cojuelo, La Muerte, etcétera. Un grupo de jóvenes profesionales, egresados de diferentes universidades, preocupados porque Puerto Plata tenga su propia identidad, se basa en las investigaciones y de esa forma comienzan a investigar cómo poder tener un traje que sea nuestra tradición, que nos identifique en los carnavales de diferentes ciudades y del mundo. Es así como surge, dentro de las investigaciones hechas, de que Puerto Plata debe de tener su identificación como las tres culturas que nos dan origen a nosotros, que son los blancos españoles, los negros africanos
y los aborígenes. En función de esto, nuestro traje está conformado por esas tres culturas: las pañoletas, los caracoles, las pinturas y entre otros accesorios. Bueno, ¿qué fecha exacta es la que se celebra el aniversario de los Sí, Taimáscaros aquí? precisamente el 17 de febrero es cuando tenemos nuestro primer aniversario Bueno, de los señores, Taimáscaros aquí en Puerto ustedes Plata. son miembros también directivos de los Taimáscaros. Yo quisiera hacerle una invitación desde este momento para que el 17 estén con nosotros, ya para hacer una programación mucho más amplia. Perfecto. Ya vestidos, para que demos un detalle completo de... Sí, sí lo aceptan, sí. Perfecto. Correcto. Muchas gracias. Bueno, señores, y yo quiero decir algo muy importante. Como febrero es el mes de carnaval, este programa, mejor dicho, va a utilizar lo que le llaman bumper o separadores de todo lo que tiene que ver con el carnaval, especialmente de los Taimáscaros, nuestra identificación en el carnaval, a partir de hoy mismo. ¿Sí? Sí, señor. Eso es un buen augurio por la razón de que sentimos que no solamente otras televisoras, otros programas de radio, sino también que este moderno programa, este moderno canal ya nuestro también se une a lo que son no los propósitos nuestros, sino los propósitos del pueblo mismo. Sí, señor. Bueno, señores, vamos a despedir a la ingeniero Sandra Gómez y al señor Jacinto Bier, artista plástico, publicista, definitivamente todo un caballero de aquí de la Costa de Ambas. Antes de despedir ya muy rápidamente, ¿cómo continúa la salud de su querido padre? Bueno, creo que tendríamos que hablar de eso porque hay cosas muy profundas. Pero está mejorando. En términos general, gracias a Dios y gracias a todos ustedes que continuamente nos llaman para saber él se está recuperando. Qué bueno. Ojalá que continúe así. Y aquí continuamos inmediatamente, señores, con la gran noche.